Algunas ciudades reposan en el tiempo como si el olvido las hubiese abrazado. Sin embargo, cada piedra de sus calles es un testigo mudo de destinos tejidos, de coronas, de pueblos y de ecos que llegaron hasta la mismísima New York. Hoy no te revelaré un mapa, sino el alma de una historia que aún respira. Hoy vamos a recorrer Breda. Vamos a conocer un poco su historia, sus curiosidades y de personajes que pasaron por aquí. Así que... ¡vamos! Ahora mismo voy a buscar a un amigo que me va a acompañar a pasear por aquí explicándome algunas cositas, ¿vale? Así que vamos para allá. This is the Growth Mart. People coming to drink, but these streets have seen celebrations, markets, and even soldiers passing by. It looks simple, but it's full of history. Sí, parece una plaza normal, pero aquí se celebraban ferias medievales, se preparaban ejércitos y se tomaban decisiones que cambiaron la historia. Breda mezcla lo cotidiano con lo monumental. Lo que hoy es un lugar para tomar café, aquí mismo frente a la Grote Kerk, antes se levantaban horcas y picotas. Imagínate, al mismo tiempo que alguien era castigado, otros seguían en el mercado, vendiendo pan, queso. Esa era la vida medieval. Castigo y celebración, todo al mismo tiempo. Hoy en día sigue funcionando la feria, donde la gente puede venir y comprar panes, quesos, frutas y verduras, frutos secos, pescados, flores. Y una de las cosas que es muy típica aquí es el Stroopwafel. Esto es como una especie de waffle, pero aplastado. Y aquí tengo el mío. Es bueno. Bueno, sigamos. Estamos en el Castle van Breda, una joyita rodeada de agua que hoy en día funciona como una academia militar. Y uno de los personajes que pasaron por este castillo fue Carlos V, ese emperador que tenía casi medio mundo en sus manos. Sí, Carlos V venía muy seguido aquí, porque aquí vivían los Nassau, eran sus aliados. Una familia clave, porque de ellos salió la monarquía holandesa. Acá vivió nada más y nada menos que Guillermo de Orange, el padre de la patria de los Países Bajos. Y sus descendientes todavía reinan hoy. En ese momento los territorios de los Países Bajos estaban bajo el control de la monarquía, el gran imperio de Carlos V. Cuando él abdicó, su hijo Felipe II heredó estos territorios, gobernándolos desde España. En el siglo XVI este castillo fue protagonista de la Guerra de los 80 años, la movida que terminó dándole la independencia a los Países Bajos. Y ojo al dato, siempre escuchamos independencia de España, pero en realidad España como país todavía no existía. Era la monarquía hispánica, un rejunte de reinos gobernados por los Habsburgo, que mandaban casi medio mundo, desde Madrid y Bruselas. Y es con Felipe II cuando todo empieza a pudrirse. Los altos impuestos, la represión religiosa y la falta de autonomía encendieron la chispa de la rebelión.
Así que, más que pelearse con España, los neerlandeses se estaban plantando frente a un imperio gigante que mezclaba Flandes, Italia, América, España. Un verdadero monstruo histórico. Lo curioso de este lugar es que te podés sentar a tomar un café tranquilo y sentir lo que pasó aquí hace más de 400 años. Mirá esta puerta, parece normal, pero fue clave en uno de los episodios más audaces de la Guerra de los 80 años. Los holandeses se escondieron en un barco lleno de turba y lograron entrar de sorpresa para recuperar Breda de los Habsburgo. Pero la historia sigue. En 1625, durante la Guerra de los 80 años, las tropas de los Habsburgo volvieron a tomar Breda. Y aquí es donde aparece el famoso Diego Velázquez con su cuadro La rendición de Breda. Durante la Guerra de los 80 años, Velázquez pintó este cuadro. Y como dato curioso, él nunca estuvo aquí. Lo pintó desde España 10 años después. Y aquí muestra al general Spinola recibiendo las llaves de Breda con respeto y reconociendo la valentía de los holandeses, mientras la ciudad quedaba nuevamente bajo control del imperio. Y finalmente esta guerra, que comenzó en el año 1568, acabó en el año 1648 con la paz de Westfalia, donde finalmente se reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Y 40 años después, Breda volvió a ser protagonista mundial. Aquí se firmó el Tratado de Breda, que terminó con la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Y lo loco, que gracias a este tratado, Inglaterra obtuvo a cambio New Amsterdam, que luego la rebautizó como New York. O sea que de estas calles se decidió el destino de una de las ciudades más importantes del mundo. We stand as one, always bright beneath the sun. Freedom, our spirit, forever true. In history's book, forever new. Bueno, esta es la Grote Kerk, ubicada en el centro de Breda. Esta iglesia con estilo gótico fue construida en el siglo XV por los católicos a San Juan Bautista. Pero en el siglo XVI la historia dio un giro. La reforma protestante llegó a Breda y, como muchas otras iglesias de los Países Bajos, la Grote Kerk pasó de ser católica a protestante. Y su torre tiene una altura de casi unos 100 metros que servía como guía para los visitantes. En este lugar reposan los antepasados de la familia Nassau, el origen de la Casa Real de los Países Bajos. Una historia que empezó aquí en Breda y que todavía forma parte del alma del país. Un dato muy curioso que muy pocos conocen es que en el siglo pasado, durante una restauración, se encontró un gato momificado. Algunos creen que quedó atrapado por casualidad, pero otros dicen que se utilizaban los gatos como ritual. Era un mito medieval.
sigamos con nuestro recorrido por Breda. Iniciando ruta. Dirígete hacia el sur por Wilhelmina-Singel. Bueno, Ana, ¿dónde estamos? Bueno, Cayo, pues estamos en el Mastbosc, un bosque que tiene 500 años de historia. Es un bosque que se plantó artificialmente en 1515 como recurso para astilleros y para zona de caza. Y hoy quedó aquí para todos nosotros. Pensad pues, que un sitio así, antes venía la gente a cazar y a trabajar la madera y ahora pues tenemos todo esto para pasear, para ir en bici, para relajarnos. Wow, y para hacer fotos también, ¿eh? Y además está curioso porque da mucha sombra este lugar. Solo se escuchan los pajaritos. Y estamos, nada, a 10 minutos en bicicleta del centro. Bueno, boludo, aquí cerca hay un sitio donde suelo ir a leer. ¿Quieres venir y me acompañas? ¿Te lo enseño? Pues sí, vamos. Bueno, Cayo, yo me quedo aquí leyendo. Espero que tengas una buena continuación. ¡Chao! Pues vaya sorpresita de último momento, ¿eh? Pues sí, me ha venido a visitar, así que vamos a compartir algunos de esos datos importantes que le han servido a la hora de venir, ¿eh? Así que ahí vamos. Breda se encuentra a 1 hora en tren desde Ámsterdam o desde Bruselas, así que estamos de los dos aeropuertos a 1 hora de distancia. Ah, y si querés ver algo distinto, a unos 20 kilómetros tenés Barlena-Nassau, que es un pueblo dividido
entre Holanda y Bélgica. O sea, son territorios de Bélgica que están en Holanda, en este pueblo, lo que hace que sea demasiado raro. Mira, esta es aquí hay una frontera. Vamos a ver aquí, otra frontera. Bueno, aquí estoy en Netherlands. Y aquí tengo la bicicleta en Bélgica. I'll ride the line across the street. Two worlds collide under my feet. Maps can change, but hearts don't lie. We are the same. Cruzar la frontera no es un límite. El límite está aquí. It's our choice, the world we've made. No borders, sin fronteras. We are one. Lo más increíble de todo esto es que acá las fronteras están dibujadas en el suelo, pero no en las personas. Acá aprendes que los mapas pueden dividir territorios, pero de separar a la gente, olvídate. Porque cruzar una frontera acá es tan fácil como dar un paso. Lo difícil es animarse a cruzar las que llevamos adentro. But human ties will never end. East or west, it's all the same. Different flags, but just one flame. Walls can fall, lives can fade. It's our choice, the world we've made. No borders, sin fronteras. We are one, somos la misma tierra. No borders, sin fronteras. Together we shine, unidos forever, forever. ¿Sabés qué descubrí al final de todo esto? Que Breda no te gana por lo que tiene, te gana por lo que te hace sentir. Su gente es de esas que te saludan sin conocerte, que te ayuda sin esperar nada. Caminas por sus calles y todo parece tranquilo, pero hay algo en el aire, algo que te hace bien. Y cuando te vas, recién ahí entendés que ya la vas a extrañar. Porque Breda no es solo un lugar que se visita, es un lugar que se vive, y cuando lo vivís, olvídate, se te queda en el corazón.